Bien, vamos a empezar con una palabra de oración. Ya va, me fui hasta... Bien, vamos a empezar con una palabra de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros mediante el Evangelio y nos has perdonado por el sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, que somos pecadores y que siempre vamos a necesitar de nuestro Señor Jesús. Siempre vamos a necesitar confesar nuestros pecados, Señor, para también recibir de ti la preciosa y divina absolución. Te pedimos que nos acompañes el día de hoy por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como todos saben, seguimos estudiando lo que son las marcas de la iglesia. Ya hemos venido hablando de 3 marcas, las cuales son la palabra, el bautismo y la Santa Cena, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, los sacramentos, los santos sacramentos. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la absolución. Y nuestras confesiones también van a hablar acerca de la santa absolución, de la confesión y la santa absolución, primero como un medio de gracia, pero también van a hablar como un tercer sacramento. Entonces, aquí podemos ver el cuadro o uno de los cuadros más famosos de lo que es la época de la Reforma, pintado por tanto Lucas Cranach el joven como por Lucas Cranach el padre, el altar de la Reforma, y las confesiones luteranas, Melanchthon en la Apología, cuando está hablando acerca del uso de los sacramentos, el número y el uso de los sacramentos. Nuestras confesiones van a decir: así pues, los verdaderos sacramentos son el bautismo, la cena del Señor y la absolución, que es el sacramento del arrepentimiento. Estos ritos tienen mandamiento de Dios y la promesa de gracia, que es propia del Nuevo Testamento. Porque cuando somos bautizados, cuando comemos el cuerpo del Señor, cuando somos absueltos, debemos estar firmemente convencidos en nuestros corazones de que Dios de veras nos perdona por causa de Cristo. Entonces, normalmente cuando nosotros estudiamos el catecismo, cuando viene la parte de los sacramentos, nosotros empezamos a hablar y el catecismo habla de que nosotros nos guiamos por, vamos a decir así, la definición que tiene San Agustín acerca de los sacramentos, y tiene que, para ser un sacramento, tiene que tener mandato de Dios, promesa de perdón de los pecados y un elemento externo. Entonces, el elemento externo en el bautismo, en el santo bautismo, es el agua. Aquí podemos ver que este retablo tiene en la parte de arriba lo que son, o cómo los luteranos entienden los sacramentos. Luego tenemos la cena del Señor, que el elemento externo, que es mandado por Dios, tiene promesa de perdón de los pecados, y el elemento externo es el pan y el vino, que con la palabra son cuerpo y sangre de nuestro Señor. Y luego, en el retablo, tenemos lo que es la confesión y absolución, el oficio de las llaves, y aunque el oficio de las llaves en sí no tiene un elemento externo, sí tiene un mandato de Dios y tiene una promesa de gracia. Y es por eso que el Melanchthon lo va a llamar el sacramento del arrepentimiento. Y fíjense cómo en el retablo, todo esto, o sea, los medios de gracia, los sacramentos, la iglesia en sí está sostenida por Cristo, está sostenida por la palabra de Dios. Entonces, la iglesia se sostiene y se mantiene por Cristo y el perdón de los pecados que Él nos da a cada uno de nosotros. Entonces, podemos considerar y deberíamos de considerar la confesión y absolución como el tercer sacramento que tenemos nosotros como luteranos, que tiene la iglesia de Cristo como sacramento, porque se nos confiere el perdón de nuestros pecados. Aquellos que confiesan sus pecados son absueltos de esos pecados.
Y es por eso que Lutero va a empezar a decir sobre la cuarta marca: en cuarto lugar, se reconoce al pueblo de Dios o a los santos cristianos por la absolución practicada públicamente, es decir, conforme a lo establecido por Cristo en Mateo 18. Cuando un cristiano cae en pecado, debe ser exhortado. Y en ese caso de no enmendarse, atado y excomulgado. Si se corrige, debe ser absuelto. Esto es el oficio de las llaves. Entonces vamos a ver que el oficio de las llaves tiene un doble uso. Es doble, y por eso nuestras representaciones siempre van a ser dos llaves. Una llave que abre el reino de los cielos y otra llave que cierra el reino de los cielos. Y esto, uno no abre y cierra el reino de los cielos por capricho, no. Lutero va a seguir diciendo en este escrito: ahora bien, el uso de las llaves es doble, es de doble índole, público y particular, pues algunos cristianos son tan débiles y pusilánimes de conciencia que por más que que sean condenados abiertamente, no hayan consuelo hasta que no reciban del párroco la absolución especial, hablando acerca de la confesión privada. Por el contrario, hay otros que están tan empedernidos que ni siquiera en lo recóndito de sus corazones y delante del párroco quieren perdonar ni renunciar al pecado. Es por esto que las llaves deben emplearse de diversas maneras, tanto pública como particularmente. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Lutero? De acuerdo, por ejemplo, con Mateo 18, si uno comete un pecado, uno tiene que ir y hablar con el hermano y todo eso. Si él no reconoce su pecado, llamar a dos testigos. Si sigue sin reconocer su pecado, llamar a la congregación en pleno. Y si aún así sigue sin reconocer su pecado, hay que considerarlo como un gentil y como un pagano. Entonces, hay pasos para lo que se llama la excomunión. Esto de considerarlo gentil y pagano son pasos para la excomunión. Entonces, aquí cuando está hablando acerca del doble índole, público y particular, sabemos que tenemos la confesión pública. Dentro de un ratito vamos a ver los tipos de confesiones de pecados que hay. Está la confesión pública y está la confesión particular. Hay muchas personas que les gusta escuchar privadamente y quieren escuchar para ellos: tus pecados son perdonados. Nosotros no negamos la confesión privada. Nosotros más bien, yo como pastor exhorto y los exhorto a cada uno de ustedes a la confesión privada, pero también tenemos la confesión pública. Entonces, creo que como un mes, estuvimos hablando, estaba José Enrique y estaba Ali en la mañana, y estábamos conversando un poco acerca de esto de que a veces hay como cristianos hipócritas que simplemente van a la iglesia, escuchan la absolución, pero no creen en ella. En cuanto a eso, y eso a veces nos hace llenarnos de orgullo y de minimizar en realidad lo que significa la confesión y la absolución. Y en su época, en la época de Lutero y post-Lutero, ya después cuando Lutero murió, siguió esta controversia. Hubo una controversia en cuanto a lo que es la confesión y la absolución. Esta controversia fue dirigida por un hombre que se llamaba Osiander, y la fórmula de concordia en nuestras confesiones luteranas van a responder acerca de esa controversia. Y la controversia se basaba prácticamente, para hacer un resumen, en lo que es la justificación y en cómo se recibe el perdón. Entonces, Osiander decía: no es posible que una persona vaya a la iglesia el domingo y públicamente, sin arrepentirse de sus pecados, reciba la absolución. Entonces, no es así como funciona la absolución. La fe es la que se aferra a las palabras del perdón de los pecados. La justificación está entrelazada
en todas las doctrinas de la iglesia, en todas las doctrinas bíblicas, porque forma parte de lo que somos cada uno de nosotros. Tú y yo, por causa de Cristo, hemos sido declarados justos. Y la fe se aferra, la fe se agarra a la cruz de Cristo, se agarra a esa justicia y Cristo nos otorga el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, por ejemplo, aquí quizás se pueda ver un poco distorsionada, pero esta era en la época de la controversia, ya para 1569, Martin Chemnitz, para, vamos a decir así, sopesar un poco esta controversia, este es su modelo de absolución. Y el modelo de absolución de Martin Chemnitz decía de la siguiente manera: Dios Todopoderoso ha sido misericordioso contigo, y por el mérito de su santa pasión, inocente muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo, Él te perdona todos tus pecados. Y yo, como siervo ordenado de la Iglesia Cristiana, proclamo a todos los que verdaderamente se arrepienten y que a través de la fe ponen su confianza y mentes en los méritos de Jesús y que ordenan sus vidas después, de acuerdo a los mandamientos y a la voluntad de Dios, el perdón de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por el contrario, sin embargo, les digo que cualquier impenitente e incrédulo, de acuerdo a la palabra de Dios, y en su nombre, Dios mantiene tu pecado contra ti, y esto sin duda es castigo. Entonces, aquí ya Chemnitz está mostrando este doble uso del oficio de las llaves. En uno se abre el cielo de par en par para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, y en el otro lado se cierra el cielo para aquellos que aún no se arrepienten de sus pecados y quieren vivir la vida loca, quieren vivir bajo el pecado. Entonces, esto es importante. Hoy en día, la confesión y absolución es distinta. Bueno, distinta entre comillas, es lo mismo. El hombre, reconociendo su pecado, está recibiendo la absolución, pero nuevamente, si uno no cree, si uno no confía en esa absolución, uno no está recibiendo el perdón de los pecados. No es que mi fe hace válido o inválido el perdón de los pecados, no, pero es mi fe la que se agarra de Cristo y confía en esas palabras: tus pecados son perdonados. Entonces, si yo no creo que mis pecados son perdonados, el perdón está ahí, pero yo no lo creo y yo no me apropio de ese perdón que Cristo me está ofreciendo. Entonces, aquí es importante la fe y es importante el arrepentimiento. Si uno no se arrepiente de sus pecados, y arrepentimiento no es simplemente decir, ay, bueno, sí, he pecado, es parte. Reconocer el pecado es parte del arrepentimiento, pero arrepentimiento es metanoia. ¿Y metanoia qué significa? Cambio. Es un cambio radical, un cambio total. Entonces uno tiene que cambiar su vida. Y a veces sí, es difícil, somos pecadores y hay veces que nos gusta el pecado. Me acuerdo de un pastor, yo siempre digo esto, me acuerdo de un pastor allá en Venezuela que él decía que el pecado es sabroso. O sea, a nosotros como seres humanos nos encanta el pecado porque tenemos una carne, vivimos en una carne caída, pero más sabroso es el perdón que Cristo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Más maravilloso es eso que nosotros recibimos y es el cielo que Dios nos está ofreciendo a cada uno. Entonces, la fe tiene que aferrarse a esas palabras de perdón que Dios nos está dando. Y es por eso que también, por ejemplo, como ya les decía, yo les animo a la confesión privada. La confesión privada no ha sido abolida entre nosotros, más bien es una práctica que todavía continúa y debería de continuar, y creemos que es un medio de gracia y de consolación útil para todos los creyentes que quieran acercarse a ella. Ahora,
no se obliga a nadie, so pena de muerte, porque no se acerque a ella en su vida. Alentamos sí a los creyentes a realizarla, aunque sea una vez en su vida, pero no cargamos la conciencia como lo hace Roma, que de acuerdo al concilio de Letrán, una vez al año debían confesarse y enumerar cada uno de sus pecados delante del Padre Confesor. Entonces, aquí también me acuerdo, mi mamá me contaba, nunca estuve, o sea, nunca estuve en la Iglesia Católica Romana, pero mi mamá me contó que para hacer la primera comunión era indispensable el día antes ir a la confesión privada y recibir, vamos a decir así, el perdón o la penitencia que el cura le ponía a los niños para poder acercarse a la primera comunión. Era indispensable y te marcaban como con un check. Me contaba mi mamá que le marcaban como con un check de que, fulanito participó hoy, Perencejo participó hoy. Entonces sí pueden pasar el día siguiente de la primera comunión. Entonces nosotros alentamos a que se acerquen a la confesión privada, pero no cargamos la conciencia con esto de que deben, porque si no van a ir al infierno, o esta doctrina perniciosa de enumerar cada uno de los pecados es terrible, porque hay veces que uno ni se acuerda de cosas de pecados que uno ha cometido. A veces uno se le olvida. Hay gente que, por ejemplo, tiene la bendición y la dicha de tener esta memoria que se acuerdan cada una de las cosas que han hecho durante su vida. Pero hay otros que, por ejemplo, como yo necesito anotar las cosas para poder recordarme, y aún así, anotándolas, a veces se me olvidan. No voy a ir anotando pecado tras pecado tras pecado, porque en una hojita tan pequeña no me va a caber en una hora quizás la cantidad de pecados que uno puede cometer. Pero por eso uno se acerca a la confesión privada, y también se acerca el domingo a domingo a la confesión pública a pedir perdón a Dios. Y día a día, también en las aguas de nuestro bautismo, nosotros podemos confesar nuestros pecados a Dios y Dios puede perdonarnos. Dios puede y nos perdona, de hecho. Y aquí tienen, por ejemplo, un modelo de lo que es el rito de la confesión y absolución individual. Esto es basado en el Catecismo Menor de Lutero. Y, por ejemplo, la rúbrica dice que para prepararnos bien para la confesión privada, uno pudiera meditar en algunos de los salmos penitenciales. Aquí está la lista de los salmos penitenciales. El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, 130 o 143. Esos son salmos que nos hacen reconocer que somos pecadores. Por ejemplo, está el famoso Salmo 32, que fue cuando David reconoce su pecado, cuando el profeta Natán fue y le dijo su pecado, y él reconoce su pecado, y él dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, mas confesé mi pecado a Jehová, y él perdonó la maldad de mi pecado. Entonces, aquí, por ejemplo, si no vienes sobrecargado con un pecado, dice la rúbrica en particular, no te atormentes, ni hurgues para inventar otros pecados, convirtiendo así la confesión en una tortura. En vez de esto, menciona uno o dos pecados de los cuales seas consciente y permite que esto sea suficiente. Entonces, a veces uno trata de, sí, buscar un pecado grave para poder confesarlo. No, no hace falta, no hace falta. Uno puede meditar en la palabra de Dios, y inclusive uno puede decir, bueno, sí, no he amado a Dios de todo corazón. También, por ejemplo, Lutero dice que una de las formas más maravillosas para uno poder acercarse a la confesión es meditar también en cada uno de los mandamientos y ver cómo nosotros no hemos podido cumplir la voluntad de Dios, pero que Cristo en la cruz, Cristo en su vida, pasión y muerte y resurrección, sí cumplió la ley a cabalidad, sí Él nos otorga el perdón completo de nuestros pecados.
Entonces, por ejemplo, aquí se acerca la persona y le dice, pastor, por favor, oiga mi confesión y pronuncie el perdón a fin de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el pastor, normalmente la rúbrica es que el pastor está de lado, el pastor no está frente a frente viendo a la persona, sino que el pastor está de lado, así escuchando. ¿Por qué? Porque uno escucha la confesión y en el momento que uno va a dar la absolución, ahí sí uno se dirige a la persona y tiene que hablarle directamente. Pero normalmente uno está escuchando la confesión para después poder absolver a esta persona. Entonces, en la rúbrica, en la parte de la liturgia, dice, yo, pobre pecador, ante Dios me declaro culpable de todos mis pecados. He vivido como si Dios no importara, como si yo importara más que ninguna otra cosa. No he honrado el nombre de mi Señor como debía. Y aquí está, se está yendo por todos los mandamientos o por alguno de los mandamientos. Y después uno puede confesar pecados específicos. Pecados que los atormenten a uno. Como dice la rúbrica, puede ser 1, 2, 3, 4, 15, no importa el número y no hay que numerar la cantidad de pecados, es simplemente acercarse a la confesión. Y cuando ya uno, vamos a decir así, termina la confesión, el pastor no está ahí para ser psicólogo de la persona y para charlar con la persona y decirle, ay, bueno, sí, esto y aquello. No, el pastor está ahí para darle la santa absolución. Sí, el pastor, por ejemplo, hay algunas cosas a veces que puede guiar al miembro de acuerdo a uno de sus pecados, guiarlo con la palabra de Dios a un cambio de vida. Y luego uno concluye, bueno, la persona dice que está arrepentida de su pecado y el pastor le dice, bueno, que Dios tenga misericordia de ti. Y aquí empieza todo lo que es la parte de la absolución. ¿Crees que mi perdón es el perdón de Dios? El catecismo nos exhorta a creer que cuando el pastor está pronunciando el perdón de los pecados, es Cristo mismo quien te lo está pronunciando, porque uno está en la persona de Cristo. Entonces, vamos a decir así, la persona dice sí, afirmando que sí cree que el perdón que va a escuchar en ese momento es el perdón de Dios. Entonces, esto es basado en las escrituras, hágase como has creído. En lugar de mi Señor Jesucristo y por mandato de Él, te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Normalmente aquí el pastor para la confesión usa simplemente les estoy dando la rúbrica de cómo el pastor actúa en ese momento. Él usa la estola, o usamos en ese momento la estola morada, porque es de penitencia, de arrepentimiento. Entonces, la estola significa el yugo que el pastor lleva de su congregación y el oficio del ministerio que uno está llevando. Entonces, lo que hace el pastor es agarra la estola, las partes de abajo de la estola, y pone eso, no es que le impone la estola a la persona, no, uno agarra la parte de abajo de la estola, uno siguiendo con la estola puesta, y junto con sus manos le impone eso en la cabeza al que se está confesando y le dice, en lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo te perdono tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya después ahí la persona que ha recibido la absolución, por ejemplo aquí dice, el pastor puede darle algunas lecturas adicionales para consolar y fortalecer. Entonces uno puede leer la palabra de Dios a esta persona y hablándole directamente, porque es Dios hablando directamente a esta persona, y uno le dice, ve en paz. Ya no tiene que atormentarse con los pecados que han sido perdonados. Entonces, aquí también hay otros salmos. Los salmos son fantásticos para todo este tema de confesión y absolución. Aquí hay otros salmos de acción de gracias que después de recibir la absolución uno puede leer y meditar en ellos.
que son el Salmo 30, 31, 32, 34, 103, 118, o también puede leer otras partes de las Escrituras acerca de cómo Dios ha perdonado los pecados de otras personas, cómo Dios ha restituido a otras personas. En la Escritura encontramos mucho consuelo para el pecador. Entonces es un rito simple, es un rito sencillo, que puede durar 5 minutos, como puede durar 1 hora. Todo depende de la persona. Digo 1 hora para exagerar, como tal. Nunca, no he tenido muchas personas que se hayan acercado a la confesión privada, pero de las pocas que se han acercado, nunca ha durado más de 15, 20 minutos, eso. Y es bonito para poder conseguir consuelo, encontrar consuelo. Y sepan que siempre que ustedes confiesan su pecado privadamente, el pastor, yo como pastor, no puedo nunca revelar la confesión que ustedes me han hecho. Una de las parte de mis votos como pastor, cuando me ordené como pastor, fue mantener el sigilo en cuanto a la confesión de cada uno de mis miembros, y yo pudiera ser destituido de mi cargo como pastor por revelar alguna confesión de cada uno de mis hermanos. Entonces, mucha gente aquí se pregunta, bueno, pero si se acerca un criminal a confesar un asesinato al pastor para recibir el perdón, pero no ha confesado eso públicamente, ¿qué debe hacer un pastor? Bueno, el pastor en la confesión debe exhortar a la persona, y esto es lo que hemos estado hablando acerca del arrepentimiento, de la metanoia, del cambio de corazón. Los pecados traen consecuencias, entonces uno como pastor tiene que exhortar a esa persona. Esos casos son casos extremos, o también, por ejemplo, de alguna infidelidad o cosas así. Uno tiene que exhortar a la persona a confesar ese pecado también públicamente. A decir que ha cometido ese pecado aún, bueno, y vivir con las consecuencias de ese pecado, que puede ser cárcel, puede ser, vamos a decir así, separación, o bueno, todo un tema de consejería pastoral en caso de infidelidades y cosas así, pero uno como tal no puede revelar el pecado de la persona, sino exhortar a la persona al arrepentimiento. Y nuevamente aquí entra la cuestión de la absolución. Uno no puede dar la absolución si ciertamente uno dice, bueno, si te arrepientes de tu pecado, y arrepentimiento, nuevamente, es cambio de corazón, es enmendar las cosas también, es vivir una vida acorde a lo que dice la palabra de Dios, y eso significa vivir bajo las consecuencias de ese pecado también. Uno le dice, bueno, en lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, perdone ese pecado, aún las consecuencias que vengan. Pero nuevamente, si esa persona no quiere enmendar su vida, bueno, ese pecado va a estar latente ahí. Aun cuando uno haya pronunciado las palabras de absolución, el pecado va a estar latente ahí porque no hay verdadero arrepentimiento. Entonces, no hay verdadera fe que se aferre a esas palabras de perdón y cambie su vida. Entonces, a veces esos temas de casos extremos son complicados en sí, hay que tratarlos, pero mucha gente siente esa curiosidad de, bueno, ¿cómo el pastor hace en esos casos extremos? Bueno, ya más o menos saben un poco en cuanto a eso, pero también es caminar con los hermanos, caminar con esa persona. Y quizás esa confesión privada y absolución no sea al momento, no sean esos 20 o 15 minutos, sino sea un proceso, un trabajo en donde el pastor esté con esa persona acompañándola en todo ese proceso como tal. Es parte del cuidado pastoral, y por eso es parte también de los sacramentos que nosotros tenemos en la iglesia. Los sacramentos sirven para el cuidado pastoral, para recibir el perdón completo de nuestros pecados.
Entonces, habiendo dejado un poco claro esa parte de lo que es la confesión privada, Lutero va a seguir hablando en su escrito acerca de las llaves. Y él va a decir que, por lo tanto, donde veas que a algunas personas se les perdonan los pecados o se les exhorta, ya sea en público o privado, ha de saber que allí está el pueblo de Dios. Porque donde no está el pueblo de Dios, tampoco está el oficio de las llaves. Y donde no está el oficio de las llaves, tampoco está el pueblo de Dios. Pues Cristo nos legó esto para que sirviera de señal pública y de medio de gracia por el cual el Espíritu Santo, que llega a nosotros por la muerte de Cristo, santifica de nuevo a los pecadores caídos, para que los cristianos confiesen con ello que son un pueblo santo bajo Cristo en este mundo. Entonces hay iglesias, hay denominaciones que dicen el único que puede perdonar es Dios. El hombre no puede perdonar. Pero ¿cómo es la fórmula de la absolución? Yo, en lugar de mi Señor Jesucristo y por mandato de Él, te perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre de Isaac, no es en mi posición, es en lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo y es en el nombre del Dios Trino. Entonces, siempre es necesario exhortar a las personas, siempre es necesario perdonar los pecados y es por eso que tradicionalmente en la liturgia no estaba todo este rito de entrada que es la confesión y absolución, no se encontraba en las primeras liturgias, no se encontraba dentro de la liturgia, sino que se hacía un día antes o se hacía afuera de la liturgia. Pero bueno, por cuestiones más prácticas después se colocó lo que es la confesión y absolución y para mí es inamovible la confesión y absolución de nuestros cultos, de nuestros oficios. Es importante que la gente escuche tus pecados son perdonados. Y si ciertamente durante toda nuestra liturgia, durante todo el culto, uno escucha en todo el culto, uno escucha palabras de perdón, la palabra de perdón de Dios, de Cristo mismo, acercándose a cada uno de nosotros, el momento de la confesión y absolución es importante. Entonces, muchas personas a veces dicen, no, bueno, lo que es importante es la palabra, el sermón y la Santa Cena, entonces voy a llegar justamente cuando el pastor esté en el momento de la predicación. No, hay que participar de todo el culto. El culto es algo fantástico, es algo hermoso, y cuando nosotros comprendemos la magnitud de lo que estamos recibiendo nosotros, porque nosotros no estamos dando nada, nosotros estamos recibiendo. Incluso aquí en la confesión, nosotros, es lo que Lutero llama el intercambio feliz. Lo que nosotros damos es nuestro pecado, es nuestro odio, es toda nuestra suciedad como seres humanos y estamos recibiendo de Dios perdón, estamos recibiendo de Dios vida, estamos recibiendo de Dios salvación. Entonces es fantástico cuando en la iglesia, cuando una iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, tiene ese momento en el cual se le dice a los miembros, tus pecados son perdonados. Y la persona se aferra a esas palabras y cree en esas palabras. Entonces, el perdón de los pecados es liberador. A veces uno piensa, no, es una parte más del rito. No, pero confesar el pecado y recibir la absolución es liberadora. Es como dice el salmista, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. El pecado nos va encorvando, el pecado nos va carcomiendo. Aún esos pecados ocultos que uno a veces no quiere confesar, nos van carcomiendo poco a poco. Pero cuando uno suelta eso, cuando uno le entrega eso a Dios y recibe la absolución, es liberadora. Uno se quita un peso de encima. Y ese peso que uno tenía, no es que se va por ahí y queda en el aire. No, ese peso va a los hombros de nuestro Señor, va a la cruz del Calvario. Y es por eso que Jesús exclama y dice en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
El Padre dio la espalda a Jesús en el Calvario. Y ese es el momento, vamos a decir así, más trágico y más fuerte de la pasión de Cristo. A mí cuando lo van a escuchar en el Viernes Santo, cuando predique acerca de las 7 palabras, esa es una de mis palabras favoritas, y esa es como que la parte cumbre, una de las partes cumbres en la pasión de Cristo, porque nuestros pecados, nuestra carga está en los hombros de Jesús, y el Padre, que es santo, no puede ver a su hijo, y es por eso que el hijo clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo sufre el abandono del Padre para que tú el día de hoy no sufras ese abandono, para que el día de hoy tú no sufras como sufrió nuestro Señor en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro Padre, Cristo, están en todo momento con cada uno de nosotros y nos animan a acercarnos, a confesar nuestros pecados, porque somos un pueblo que está bajo la cruz de Cristo en este mundo. Entonces, Lutero va a seguir hablando un poco acerca de la dignidad del sacramento, y aquí ustedes pueden ver el escudo papal. El escudo papal también trae las 2 llaves, y el Papa se otorga a él mismo esto, pero Lutero va a decir, no debes preocuparte en cambio por las 2 llaves del Papa. Estas se han convertido en 2 ganzúas para los cajones y coronas de todos los reyes, porque donde no quieran atar o reprender los pecados, ya sea al pueblo o en particular, como en efecto lo hacen, entonces haz que sean reprendidos o atados en tu parroquia. Cuando no quieran absolver los pecados ni perdonarlos, haz que sean absueltos y desatados en tu propia parroquia. Entonces, aquí Lutero nos está mostrando claramente la realidad de lo que se vivía en ese momento con el perdón de los pecados. El perdón de los pecados había sido relegado a una indulgencia, a una hojita en la cual tú tenías que pagar para poder recibir el perdón de los pecados. Perdón entre comillas. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que el que pagó por cada uno de nosotros fue Cristo, nuestro sustituto. Entonces, Lutero déjenme buscar esta cita porque me encantó, en su comentario del texto o del libro de Malaquías, del profeta Malaquías, Lutero va a decir que el estómago es el ídolo más poderoso de toda la religión, y eso nos lleva a la incredulidad, y que la incredulidad es causa de avaricia. Entonces aquí podemos ver que como Roma, pensando racionalmente y con el estómago para poder construir estas grandes cosas y para mostrar su poderío, tomó lo que es el perdón de los pecados para ellos mismos, lo ocultó y lo que quiso fue vender esto. Entonces Lutero recomienda, ve a tu parroquia, ve a donde está tu pastor, y que tu pastor sea aquel que perdone todos tus pecados. Si el Papa no lo quiere hacer, ve a donde está tu pastor. Y ese perdón es tan válido como cualquier otro. Entonces, es parte de nuestra vocación como pastor, es parte de mi vocación como pastor, poder escuchar la confesión de cada uno de ustedes. Y es por eso que yo les exhorto siempre a que ustedes puedan acercarse a la confesión privada, pero también a la confesión pública, siempre a confesar sus pecados. No le roben la oportunidad a sus pastores de poder cumplir con su vocación, de escuchar sus pecados y de absolver sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es parte de lo que nosotros hemos sido llamados. Es parte de lo que nosotros hicimos en nuestros votos de ordenación. Entonces, hay algunas personas que piensan que esto es una carga o que esto no debería de ser así, pero no. El pastor siempre debe estar dispuesto, y yo estoy siempre dispuesto a escuchar la confesión de cada uno de mis miembros, de cada una de las ovejas de Cristo, de cada una de las ovejas que están a mi cuidado por causa de Cristo. Entonces, Lutero va a seguir diciendo que estas llaves no son del Papa,
sea, las llaves no son ni del Papa, ni de Isaac, ni del obispo José Luis, no, sino son de la iglesia, es decir, del pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, santo pueblo cristiano, hasta los últimos confines del mundo donde hayan cristianos. Entonces, para el buen orden, Dios estableció el oficio del ministerio público. Y en el oficio del ministerio público, la iglesia ha legado las llaves a los pastores. Entonces, pero esto no quiere decir que cuando ustedes quieren, uno de los tipos de confesión es la confesión individual. Cuando se acerque un miembro a ustedes que ha cometido un pecado, una persona que ha cometido un pecado en contra de ustedes, ustedes también pueden perdonar a esa persona, perdonarlas en el nombre de Dios, porque Dios ha legado las llaves a la iglesia, a cada uno de nosotros. Entonces, Lutero va a decir en este escrito, igualmente el bautismo, el sacramento y la palabra divina no son del Papa, sino del pueblo de Cristo, y se llaman también claves ecclesiae, no claves papae, o sea, se llaman las llaves de la iglesia, no las llaves del Papa. Entonces, tenemos que confiar de que estos medios de gracia han sido dados para nosotros. Los sacramentos han sido dados para el cristiano, para el creyente. Entonces, no reservamos el sacramento y lo tenemos en privado y escondido. Sí, la confesión privada es importante. La Santa Cena no se hace en privado, sino que se hace pública. La confesión también se hace pública. El bautismo se hace y es un evento público de la iglesia para que la gente reconozca que es Dios quien nos está ofreciendo el perdón de nuestros pecados. Entonces, ya como para ir cerrando, voy a mostrarles algunas cosas que hablan nuestras confesiones y también algunos textos bíblicos sobre lo que es la confesión de los pecados. Entonces, por ejemplo, nuestras confesiones en la apología van a hablar y van a decir, por otra parte, el poder de las llaves administra y presenta el evangelio por medio de la absolución, que es la verdadera voz del evangelio. Esto es hermoso como Melanchthon nos habla acerca de lo que es la absolución como la verdadera voz del evangelio, la verdadera voz de Cristo. Y así incluimos también la absolución cuando hablamos de la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque una vez oída el evangelio y oída la absolución, la conciencia se anima y recibe consuelo. Entonces, aquí nuevamente les digo, o sea, la absolución, escuchar las palabras de absolución son importantes porque nos llenan de ánimo, nos llenan de consuelo. A veces estamos caídos y la solución humana es acabar con ese dolor. Entonces, ¿por qué hay quizás tantos problemas en el mundo? ¿Por qué hay una tasa de suicidio tan alta en el mundo? Sabemos que por causa del pecado, pero también porque la gente no conoce y no se acerca a este medio tan hermoso que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para recibir consuelo. Aún si, por ejemplo, no ha sido confirmado, pero quieres acercarte a la confesión, no hay un requisito de que, por ejemplo, como en la confirmación o para recibir el sacramento del altar, que hay que saber discernir entre lo que es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor. En la confesión, la persona que tiene un pecado y quiere confesar y quiere escuchar las palabras de absolución, el único requisito que tiene es ir, presentarse y decir, pastor, escuche mi confesión. Es el único requisito que tiene que hacer. Llegar humilde y arrepentido para confesar sus pecados y para ser animado y consolado. Sigue hablando Melanchthon diciendo, el ministerio de la absolución es beneficioso o gracia o no juicio o ley. Por consiguiente, los que ministren en la iglesia tienen la orden de perdonar los pecados, pero no tienen la orden de hacer investigaciones. Esto es importante. Nosotros no somos policías. No tenemos la orden de hacer una investigación respecto a los pecados ocultos.
En realidad, ellos absuelven también los pecados que no recordamos. Por lo tanto, siendo la absolución la voz del Evangelio, que perdona los pecados y consuela las conciencias, no requiere un conocimiento judicial. Entonces, yo no tengo que estar indagando y que, sí, y eso, cuéntame más, a ver, cuéntame más, alimentando el chisme. No. Si la persona está arrepentida, uno absuelve a esa persona de sus pecados. Y aquí, por ejemplo, dice también que en la voz del Evangelio, la absolución, uno también perdona aquellos pecados que son ocultos. Porque, por ejemplo, el Salmo dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquellos que me son ocultos. Hay a veces que uno peca sin saber o sin darse cuenta. Uno también recibe la absolución de esos pecados que le son ocultos a cada uno de nosotros. Entonces, aquí les tengo lo que son los tipos de confesiones, a saber, son 4. La coram deo, que es la confesión a Dios directamente, cuando uno ha cometido un pecado directamente contra Dios, cuando uno ha transgredido su ley o le ha negado, uno puede orar a Dios y pedirle perdón. He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. El Padre Nuestro es una oración fantástica para nosotros confesarnos directamente a nuestro Dios. Y coram significa ojos, pupila, en persona, o sea, cara a cara, delante de nuestro Dios, coram Deus, delante de nuestro Dios, estamos confesando nuestros pecados. Luego está la tan nombrada al día de hoy confesión privada, donde confieso a Dios, me confieso a Dios mis pecados mediante el ministro ordenado. Y esto es importante, porque hay gente que dice, bueno, yo me puedo confesar privadamente con cualquier persona. Las llaves han sido legadas por la iglesia al ministro ordenado. Entonces, la confesión privada y aquellos que hemos sido llamados para escuchar la confesión privada somos los ministros ordenados de Cristo. Ciertamente vamos a ver la confesión individual, pero la confesión privada tiene que ser por un pastor ordenado para escuchar las palabras en lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo. Entonces, ustedes tienen que tener la plena confianza y acercarse a su pastor, no a cualquier pastor, a su pastor, para recibir el perdón de todos sus pecados. Y como dice aquí, no hace falta enumerar los pecados. Está la confesión pública, la confesión que se hace domingo a domingo en el culto, junto con toda la congregación de los creyentes, donde se recibe la absolución, y está la confesión individual, donde uno se confiesa a los otros. O sea, si mi hermano ha cometido un pecado en contra de mí, ¿qué es lo que dice Mateo 18? Ve y acércate a tu hermano. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? Si te acuerdas que tu hermano tiene algún problema contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Antes de pasar al altar hay que reconciliarnos con nuestros hermanos, y es por eso que el saludo de la paz también es importante en nuestra iglesia. Hoy por hoy no se tiene por todo este tema de COVID, pero cuando las cosas vayan mejorando hay que volver a retomar el saludo de la paz, porque en el saludo de la paz uno está en paz, y estar en paz es estar perdonado. Si mi hermano tiene un problema contra mí o yo tengo un problema con mi hermano, ese es el momento oportuno para reconciliarnos, para después pasar juntos a recibir del altar de Dios el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la apología va a seguir hablando aquí acerca de lo que es el consuelo que se tiene, y una de las cosas que va a decir Melanchthon aquí es cómo, vamos a decir así, el poder de la absolución llevó a muchas personas, y él dice, han obtenido consuelo por nuestra doctrina al enterarse de que Dios nos ordena, e incluso de la misma palabra del Evangelio nos dice que creemos en la absolución y estamos seguros de que por causa de Cristo se nos concede gratuitamente el perdón de los pecados. Recordemos que el pensamiento medieval era, 1, enumerar los pecados; 2, tener la obligación de ir a la confesión privada; y 3, tener que hacer todas las penitencias y todo lo demás para poder recibir el perdón de los pecados. Entonces el Melanchthon va a decir,
Por esta razón es que Lutero ha estado en altísima estima por parte de los hombres, y es por esto, por la doctrina, la verdadera doctrina de la confesión de los pecados, que abre las conciencias una segura y firme consolación, que cuando uno confiesa sus pecados, uno es perdonado. Entonces, Lutero, él vivió de primera mano toda esta cuestión, este pensamiento medieval, y sufrió todas vamos a decir así, las consecuencias de la doctrina romana acerca de la penitencia. Y tanto el Evangelio como su padre confesor, Staupitz, le animaron a Lutero a entregar su vida a Cristo, a confiar en que Cristo perdona cada uno de sus pecados. Y es por eso que Lutero, por ejemplo, en uno de sus sermones para Semana Santa, él recomienda que cuando venga el diablo, porque el diablo siempre va a querer meter su dedo ahí, cuando venga el diablo a decirte, mira, eres un pecador, mira, tú hiciste esto y esto y esto. Uno con toda la confianza del mundo le puede decir al diablo, sí, yo soy pecador, y sí, yo cometí ese pecado, pero mi Señor, Cristo Jesús, me perdonó ese pecado. Mi Señor Jesús cargó con ese pecado en la cruz del Calvario. Ese pecado ya no me domina y tú no tienes ningún poder sobre mí. Apártate de mí, Satanás. Entonces, la confesión, la absolución, tiene el poder de ahuyentar a Satanás de nuestra vida. No es la absolución, no son nuestras palabras, es la palabra de Dios mismo, y la palabra de Dios tiene el poder de ahuyentar y darnos consuelo a cada uno de nosotros, ahuyentar a Satanás y darnos consuelo. Entonces, va a seguir diciendo Melanchthon, esta es la última cita de las confesiones que tengo, pero de ninguna manera queremos ni podemos aprobar aquella tortura practicada por los sumistas, que ellos eran, esta tortura era la enumeración de los pecados, la cual sin embargo sería menos intolerable si se añadiera una sola palabra acerca de la fe y del consuelo, y que se animan las conciencias. Respecto a esta fe, empero, que consigue el perdón de los pecados, no hay ni una sola sílaba en esta cantidad de enorme de constituciones, glosas, sumas y cartas confesionales. En ninguna parte se lee allí algo acerca de Cristo, tan solo se lee la lista de pecados. Entonces, vemos cómo en la época medieval, y quizás hoy en día también, no solamente Roma, sino algunas religiones de la ley, cargan las conciencias de las personas y no les hablan acerca del perdón que tenemos en Cristo Jesús, el perdón gratuito que nosotros tenemos de nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos va a exhortar a cada uno de nosotros a confiar en ese perdón. Por ejemplo, Santiago nos dice, por eso confiésense los unos a los otros los pecados y oren los unos a los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El apóstol Juan va a decir, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. El sabio Salomón va a decir en los proverbios, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa halla el perdón. También David va a decir, nuevamente este es el versículo que nos ha acompañado de esta mañana, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Mas confesé mi pecado a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y así pudiéramos ir por las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna en la cual fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Confesión pública. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre y tiene el perdón de los pecados. Entonces, mis queridos hermanos, como dice nuestro Señor Cristo Jesús, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Acércate a la confesión, aférrate a las palabras de absolución, aférrate a esas palabras cada vez que en el culto escuches estas palabras, tus pecados te son perdonados. Confía en ellas, confía en que en Cristo
tú eres perdonado. En Cristo tienes perdón. Y donde hay perdón de pecados, hay vida eterna y hay salvación. Entonces, vamos a detener aquí